Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue a la orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pero él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: allá hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús distribuyó el pan a los que estaban sentados hasta que se saciaron. Queridos hermanos, leemos en el Evangelio de esta misa que Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos a la otra parte del lago del Tiberíades. Pero como sabemos por otros relatos evangélicos, cuando las muchedumbres se dieron cuenta, le siguieron. El Señor los acogió a estas personas que le buscaban y les hablaba del reino de Dios y daba la salud a los que carecían de ella. Jesús se compadece del dolor y de la ignorancia. Y empezaba a declinar el día, y Jesús se ha detenido largamente desvelando, mostrándoles, develándoles los misterios del reino de los cielos y dando paz y consuelo. Y los apóstoles, que estaban inquietos porque ya era una hora avanzada y la lejanía del lugar, y se ve la necesidad de advertirle al Mesías, de decirle: pues ya despide a la gente para que se vayan a los pueblos y aldeas vecinas alrededor, pues para que busquen albergue y puedan proveerse de sus alimentos, ¿verdad? Porque aquí estamos en un lugar despoblado, desértico. Y Jesús les sorprende diciéndoles o haciéndoles una pregunta, ¿verdad? ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Y les hace ver la falta de medios, ¿verdad?, económicos. Y Felipe pues le contesta: ni 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno le toque un pedazo. Pero los apóstoles hacen lo que pueden. Encuentran 5 panes y 2 peces. No poseen más medios. Había unos 5,000 hombres. Demasiada gente para lo que habían conseguido, para tan poca comida. A veces, hermanos, también nos hace ver Jesús a nosotros que los problemas pues nos superan, que podemos poco o casi nada ante la situación que tenemos por delante. Y nos pide el Señor que no nos fijemos demasiado en nuestros recursos humanos, porque nos llevaría al pesimismo, sino que nos apoyemos más en los medios sobrenaturales.
Es decir, nos pide ser sobrenaturalmente realistas, es decir, contar con Jesús, con su poder en todo lo que hagamos, ¿verdad? Lanzar las redes en el nombre del Señor. Y quiere Jesús que huyamos tanto de pensar en el esfuerzo humano como única ayuda, como de caer en la pasividad, bajo pretexto de un abandono total en manos de Dios, pues convierte la esperanza en una pereza espiritual disimulada. Y el Señor utiliza lo que hay, que son unos pocos panes y unos pocos peces, lo único que habían podido recoger los apóstoles, y Él puso lo demás. Por eso dice San Agustín, tú pon tu nada y Dios pone el todo. Pero no quiso prescindir de esos medios humanos, aunque eran pocos, quiso tomarlos en cuenta esos. Y así es el Señor en nuestra vida. No quiere que porque sean insuficientes o escasos los instrumentos con que contamos, nos quedemos sin hacer nada. Nos pide Jesús fe, obediencia y audacia, creatividad, y hacer siempre lo que esté en nuestras manos, y no dejar de poner ningún medio humano a nuestro alcance, y a la vez contar con Él, conscientes de que nuestras posibilidades son siempre muy, muy pequeñas. Pues pidamos, hermanos, al Señor que pues nos ayude a que nos dé lo que nos falta, pero que nos dé claridad para que hagamos nosotros lo que nos toca a nosotros hacer, y ya aquello que no esté en nuestras manos, pues dejárselo a Él. Dios nos dio, tú pon tu nada, dice San Agustín, y Dios pone el todo, pero nuestra nada es nuestro todo. Así que pongamos todos los medios humanamente posibles para sacar adelante aquel proyecto, y aquello que nos supera, pues vamos a dejárselo a Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Les deseo que tengan un feliz día, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.